Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la profesora Afonso por la presentación, que normalmente cuando a alguien uno le presentan, supongo que están acostumbrados a irlo ya, pues uno siempre dice que la presentación es excesiva, que no es para tanto y tal. En este caso además es que es verdad, no lo digo por falsa modestia, sino lo que pasa es que Elvira me tiene demasiado cariño y entonces exageran mucho los méritos que tengo. Y quería dar las gracias también a la profesora Melero, que es la encargada de haber dirigido estas jornadas, por el esfuerzo que supone dirigirlas y también pues, por haber tenido la deferencia de invitarme a participar en ellas, con lo cual se lo agradezco. Y a ustedes, porque un viernes de puente a las 7:30 de la tarde estar aquí para escucharme a mí lo que tenga que contar, pues tampoco es que tenga que ser ignorado. El tema del que voy a hablar, intentaré no ser ni muy largo ni muy pesado, es ese que tienen ahí, el denominado derecho al olvido digital. Y la idea básicamente es, porque entiendo que las jornadas de la Constitución casi siempre están dirigidas a alumnos de primer curso, entonces no quiero que sea excesivamente cargante desde el punto de vista jurídico, con lo cual lo que me interesa es que se queden con la idea de qué es el derecho al olvido, de para qué existe y de, más que para qué existe, si realmente existe ese derecho al olvido y podemos hacer uso de él. Y en ese sentido, lo primero que habría que saber, lo primero que habría que plantearse desde el punto de vista de este derecho es qué entendemos por derecho al olvido. Y para eso pues, lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por olvido. Y si buscamos el diccionario de la Real Academia Española, que a pesar de las últimas patadas que le ha dado a la lengua castellana, todavía mantiene cierto prestigio a la hora de analizar la terminología, define el olvido como la cesación de la memoria que se tenía. De tal manera que, si la memoria se entiende, como les pongo ahí, como un conjunto de esquemas psíquicos que están dirigidos a almacenar datos, una memoria es como un ordenador, lo que tenemos en la cabeza para ir almacenando los datos, y el recuerdo es el proceso en virtud del cual accedemos a esos datos. Cuando olvidamos es cuando no podemos acceder a los recuerdos, cuando no podemos acceder a la memoria y por lo tanto esos datos que teníamos almacenados en la cabeza los perdemos. Es por lo tanto el olvido la capacidad que tiene el ser humano para reinventarse a sí mismo, para evolucionar, olvidando normalmente pues, los errores que pueda haber cometido en el pasado, más que olvidando los errores, ignorando esos errores. Hay un cuento de un autor hispanohablante que es Jorge Luis Borges, que se llama Fenus el Memorioso, que es un cuento que escribió en el año 42, que trata de un chico de 19 años que se cae, como tiene un accidente de caballo, se cae y como consecuencia de la caída queda paralizado de cintura para abajo, no se puede mover y desarrolla una extraña enfermedad que se llama hipermnesia, que es un derivado del síndrome del sabio. Y como consecuencia de esa enfermedad, pues Fenus tiene la peculiaridad de que no puede olvidar nada de lo que aprende. Llega un momento en que todo lo que piensa, todo lo que tiene en la memoria, lo renueva constantemente, de tal manera que nunca puede introducir recuerdos nuevos y porque nunca puede olvidar los anteriores. Su memoria está continuamente procesando los mismos datos que ya constan en ella. Y una de las peculiaridades de ese cuento es que Borges, que cuenta el cuento en primera persona, se encuentra con este chico y le entrega unos libros para que lea, porque él quería aprender, y uno de esos libros tiene una cita de un autor romano del año 77 a.C. que se llama Plinio, en la que decía eso que ven ahí, ut nihil non istem verbis redetur auditum, que traducido al castellano significa aquello que se dice con las palabras, aquello que se ha escuchado, nunca puede ser repetido o de la misma forma. Y que viene a poner de manifiesto el conflicto entre el ser humano como sujeto que normalmente olvida porque le hace falta y porque le es imposible recordar, y la posición de Fenus el Memorioso, el protagonista del cuento, como aquel que nunca puede olvidar nada. Y es curioso también porque esa visión que se tiene en el año 42 de que el ser humano es una criatura que tiene que olvidar porque no puede recordarlo todo, choca un poco con la realidad actual en 2014, cuando nos encontramos con un fenómeno tan importante como es el de Internet, donde esa capacidad del ser humano de olvidar, pues a lo mejor
hay que ponerla un poco en entredicho, porque aquello de lo que nosotros no nos acordemos ya se encarga Internet de venir detrás y recordárnoslo. Y en este sentido hay a ver si se puede proyectar y tiene sonido, un anuncio que hace una empresa europea hablando sobre la protección de los datos en Internet y la capacidad de olvidar cosas. Es un anuncio muy pequeño que voy a proyectarles. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Hoor. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, lo que ese vídeo viene a poner de manifiesto un poco es que esa idea que tenía Plinio en el año 77 a.C. y que repitió Borges en el año 42, en 2014, no tiene sentido. Que el ser humano no lo pueda recordar todo no implica que no tenga medios o mecanismos hoy en día que permiten recordarlo todo. Y desde ese punto de vista, esos mecanismos plantean problemas por cuanto afectan a determinados derechos de las personas que se ven vulnerados cuando Internet entra en juego de esta manera. Uno de los casos más famosos a nivel internacional es el caso de esa chica, Stacy Snyder, que es una profesora, o era una profesora en el año 2010 en prácticas en un instituto de Pensilvania, en Estados Unidos, que en su página de MySpace colgó esa foto y puso como leyenda Drunken Pirate, pirata borracha. En una fiesta, salió con los amigos, sacó una foto y la puso en MySpace. Y tanto su responsable de prácticas como el decano de la facultad en la que estudiaba vieron la foto. El responsable de prácticas dijo que le parecía poco profesional y el decano dijo que estaba incitando a los alumnos menores de edad que accedían a MySpace a el consumo de alcohol. Como consecuencia, el año en el que se fue a graduar le denegaron el título y no pudo graduarse como profesora. Stacy denunció al instituto y el juzgado, el Tribunal del Circuito Federal le denegó la razón porque alegó que en los términos en los que Stacy se relacionaba con el instituto en el que daba prácticas era como un funcionario del instituto y que por lo tanto su derecho a la libertad de expresión no quedaba cubierto por la primera enmienda americana y por lo tanto esa información podía ser utilizada en los términos que se había utilizado y lo sentían mucho, pero no le otorgaban el derecho a quedarse con el título de profesora.
Y ejemplos como ese de personas que por aquello que aparece en Internet han visto afectado su vida normal, hay montones. Hay, por ejemplo, el caso de una chica de 16 años que escribió un día en Facebook mientras estaba trabajando que estaba muy aburrida y como consecuencia de eso el jefe lo vio y la echó, la puso en la puerta de la calle. O uno que es más raro todavía, que es el de un psicoterapeuta canadiense de 66 años que intentó entrar en Estados Unidos y en la frontera le denegaron el acceso y le prohibieron permanentemente y de por vida acceder a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el guarda fronterizo, comprobando en Internet, descubrió que 30 años antes el señor había escrito un artículo sobre los efectos que el LSD habían tenido sobre su persona. 30 años antes, cuando todavía estaba estudiando y preparando el doctorado y tal, había escrito un artículo y desde la frontera de Estados Unidos accedieron a Internet, vieron que había escrito ese artículo y dijeron: usted aquí no entra porque usted es una persona que está a favor del consumo de drogas y de publicar artículos además explicando los efectos que eso tiene, y por lo tanto le denegamos la entrada. Y se manifiesta también en el campo laboral. En 2010 se hizo un estudio en Estados Unidos en el que... En el que se preguntó a reclutadores y encargados de recursos humanos de las empresas, y el 75% de los encuestados dijo que a la hora de analizar a un candidato, una de las cosas que miraba era su denominada huella digital, que había publicado en Facebook, que había publicado en Twitter, que había publicado en YouTube, que comentaba en los foros, si tenía un blog o no tenía, cuáles eran sus comentarios habituales, etc. Y el 70% de esas personas habían rechazado a candidatos como consecuencia de lo que aparecía en esas redes sociales o en esas páginas web. Porque el principal problema que tenemos en la actualidad en esta materia es el conflicto que surge entre Internet por un lado y la privacidad de las personas por otro lado. Privacidad que además tiene la peculiaridad de que no se entiende igual en Estados Unidos que en Europa. En Europa tenemos un concepto de privacidad entendida como protección de la intimidad de las personas, y está muy relacionado, ahora lo veremos, con el artículo 10 de la Constitución y con el artículo 18, y en Estados Unidos la idea de privacidad es una idea que está más orientada a el control de digamos, los parámetros de los programas informáticos, aquello que tú le permites o no le permites al programa aprender o visualizar de ti. Y eso pues tiene lugar o da lugar a consecuencias importantes. Por ejemplo, en España nos podemos encontrar con noticias como esta. La aplicación de Twitter guarda datos privados de los usuarios. O ustedes se crean una cuenta en Twitter, que sepan que si la vinculan al teléfono móvil, su agenda de contactos, y eso incluye nombres, teléfonos, direcciones, cuentas de correo electrónico, fotografías, etcétera, quedan en disposición de Twitter durante, creo que ponían 9 meses, me parece que es o algo así, durante los 9 meses siguientes a que ustedes cierren la cuenta, con lo cual esos datos están ahí en disposición. Claro, desde el punto de vista español o europeo, eso supone un ataque frontal contra el derecho de la privacidad. Pero desde el punto de vista americano, como ustedes han accedido, han permitido que Twitter acceda a su teléfono móvil, pues son ustedes los que han cedido esa parcela de privacidad y por lo tanto no es tan preocupante, o no les parece tan preocupante. O no solo Twitter, sino Facebook también. Un estudiante fuerza a Facebook a mejorar la privacidad de los usuarios, dice la noticia. ¿Por qué? Pues porque el estudiante decidió preguntarle a Facebook qué sabía Facebook de él, vía judicial, porque si no Facebook no se lo dice, y lo que descubrió es que Facebook tenía datos suyos suficientes para llenar 1.222 páginas. 1.222 páginas, que se dice rápido. Y ahí tenía, pues fíjense, 57 categorías, incluyendo aficiones, gustos, opiniones religiosas, de todo. Cualquier cosa que lo hubiese hecho, Facebook lo tenía allí controlado. Y eso, les digo, si nos quedamos en Europa, porque si nos vamos a Estados Unidos, el nivel de afección de Internet a la privacidad se multiplica y nos podemos encontrar con cosas como esta. La Web Pública Nacional de Delincuentes Sexuales. Cualquier persona que haya sido condenada por un delito sexual, da igual cuándo lo fue, aparece registrada en esa página web y ustedes lo pueden encontrar sabiendo el primer nombre y el apellido. Y les dice dónde reside, qué hay cerca, si está cerca de un colegio, si no lo está, da igual cuántos años haya pasado, le da igual a Estados Unidos que se haya rehabilitado, eso es exactamente irrelevante. A ustedes se les facilita esa información solo con el nombre y con el apellido. No tienen ni que acreditar que son personas interesadas, sino voy a ver si mi vecino es un condenado por un delito sexual y ponen el nombre y el apellido y a lo mejor les sale los datos de la persona.
Claro, esto de por sí podemos decir que es grave, pero que bueno, como el usuario es el que cuelga la información en Facebook y el usuario es el que cuelga la información en Twitter, pues él sabe a lo que se atiene. Pero el problema es que esto funciona también con la información que el usuario no ha facilitado. Es el caso, por ejemplo, que vamos a ver un poco más adelante, de Google contra la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, que es el que da lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional Europea de este año, de 2014, que condena a Google a aplicar por primera vez el derecho al olvido, y ahora vemos en qué términos y por qué. O es el caso también, por ejemplo, de los indultos. No se puede hacer desde aquí porque no tengo conexión a internet, pero ya lo probé antes, a ver si desde aquí lo puedo visualizar. Bueno, no me va a dejar. Pero pueden hacer la prueba si ustedes van a Google y ponen "vengo en indultar", que es la terminología con la que se hace un indulto, con la que se concede un indulto. Yo lo hice antes justo de bajar y en 0,54 segundos Google me encontró 240.000 resultados de indultos. El primero de ellos es un indulto de 1998, con lo cual han pasado 16 años, por el que se indulta a un señor que había robado 5.000 pesetas. Bueno, pues ese señor, con nombres y apellidos, está en Google. Don Silvino de Jesús Suárez. 18 años después, todavía nosotros podemos saber, poniendo "vengo a indultar" en Google, que ese señor cometió un delito hace 18 años, que fue indultado por él, a cuánto se le condenó, qué es lo que robó, etcétera, etcétera. Claro, el problema de permitir ese tráfico de información privada en Internet es que afecta a determinados derechos fundamentales, que son los que aquí nos interesa analizar. Fundamentalmente, o especialmente, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, que recoge el artículo 10 de la Constitución, y los denominados derechos de la personalidad, que están en el artículo o bienes de la personalidad del 18.1, al que se añade el artículo 18.4, que es el que regula el derecho a la protección de datos de carácter personal, que no sé si lo saben, pero no es un derecho expresamente reconocido en la Constitución, sino que es un derecho de creación jurisprudencial. El 18.4 de la Constitución lo que dice es que los poderes públicos tienen que garantizar que las aplicaciones informáticas o el uso de la informática no vulnere o no afecte a los derechos del 18.1, intimidad, honor y propia imagen familiar y personal, y de ahí el Tribunal Constitucional ha deducido en una serie de sentencias que se contiene otro derecho con autonomía propia, que es el derecho a la protección de datos de carácter personal, que es el que da lugar a esa Ley Orgánica 1599 que tenemos hoy en día en vigor. Con lo cual, tenemos ese derecho que se llama de autodeterminación informativa, de yo soy el que decido qué es lo que se sabe de mí, que estaría compuesto por el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la protección de datos. Todos esos derechos quedan afectados por Internet. Todos esos derechos se ven atacados en cierta medida cuando entran en juego los efectos que la memoria de Internet tiene sobre nuestras acciones pasadas y nuestras acciones presentes. Además, con la peculiaridad de que a Internet le pasa como le pasaba, no sé si han leído una obra de Shakespeare que se llama La tragedia de Julio César, que es una de las obras históricas que tiene Shakespeare, en la que no habla de Julio César realmente, sino habla de lo que pasa después del fallecimiento de Julio César, en concreto cuando Bruto accede al poder, y hay una escena al final de, creo que era el libro tercero, en el que Marco Antonio se dirige al pueblo romano y le dice que todas las cosas buenas desaparecen cuando una persona muere, pero que todas las cosas malas se quedan con él. Y Internet y la intimidad tiene esa peculiaridad. Cuando ustedes publican algo en Internet bueno, pues va a estar encontrable en Internet durante los siguientes 10 o 15 minutos, pero si ponen algo malo, probablemente va a permanecer allí durante los siguientes 10 o 15 años. Con lo cual, se magnifica mucho y se descontextualiza la información, porque parece que lo único que aparece de una persona es lo malo, porque lo bueno está sepultado bajo el cuerpo de esa persona, como diría Marco Antonio. En esa tesitura, en esa situación de Internet está lleno de información mala y esa información mala afecta a los derechos de la personalidad, los derechos de intimidad, honor, propia imagen y protección de datos, nace esa noción
del derecho al olvido, que se podría definir o se podría establecer en unas pocas palabras como la posibilidad de limitar el acceso masivo a contenido personal. El derecho al olvido no busca tanto o no está pensado tanto para que la información desaparezca de Internet, porque se sabe que una vez la información accede a Internet es imposible lograr que desaparezca, sino en restringir la posibilidad de que de forma masiva se pueda acceder a esa información. No es tanto que la información no esté, como dificultar de tal manera su acceso que sean muy pocos los que lo encuentren, porque haya que buscar mucho para dar con ella. Esa es fundamentalmente la idea del derecho al olvido, que evidentemente es una manifestación pues, de esos derechos de la personalidad de los que hablábamos. Claro, lo que pasa es que el derecho al olvido, como todo derecho, tiene que estar limitado, no puede ser absoluto. Y en este sentido el derecho al olvido tiene conflictos jurídicos o límites jurídicos, pero tiene también límites tecnológicos. Desde el punto de vista jurídico, porque el derecho al olvido choca con otros derechos, fundamentalmente libertad de expresión y libertad de información. Desde el punto de vista tecnológico, ahora lo vamos a ver porque todo esto está relacionado con la sentencia de Google. Desde el punto de vista tecnológico, por lo que les decía, una vez algo accede a Internet, es imposible que desaparezca. Porque aunque seamos capaces de, digamos, ponerlo en una página web y bloquear después esa página web y lograr que esa página web lo elimine, entre que lo que hemos subido a la página web y que hemos logrado la eliminación, puede haber sido objeto de infinitas copias. Y esas copias no tenemos forma de controlarlas, es imposible, salvo que pudiéramos cerrar Internet, por así decirlo, o pudiéramos registrar todos los servidores de todo el universo y todas las unidades de pendrive, discos duros, CDs, DVDs, teléfonos móviles. Si no logramos hacer eso, es imposible tener la seguridad de que el dato, la información ha desaparecido de Internet. Y por lo tanto, el derecho al olvido no puede buscar esa finalidad porque le sería absolutamente imposible. Lo que intenta es restringir ese acceso masivo. Claro, si esa es la finalidad del derecho al olvido, la pregunta previa que habría que hacer es, bueno, entonces existe un derecho al olvido, tenemos una regulación constitucional del derecho al olvido o una regulación legal del derecho al olvido, tenemos alguna norma en la que ese derecho al olvido se contenga. Y lo cierto es que hoy en día no es así. En la Constitución el derecho al olvido no existe, no está regulado en ningún artículo, y sí se habla de él por la doctrina en los términos de derecho fundamental en gestación. Se dice que es algo que poco a poco la jurisprudencia y la doctrina están empezando a comentar, están empezando a hablar, y que probablemente en los próximos años acabe entrando de alguna manera en el ordenamiento jurídico español. Ya hay, luego lo vemos, un borrador de reglamento europeo en materia de protección de datos que permite establecer un derecho al olvido y además ya le da nombre de derecho al olvido, lo llama en esos términos, pero hoy en día, a 5 de diciembre de 2014, no existe en el ordenamiento jurídico español ninguna norma que regule el derecho al olvido. Quien ha influido o quien más ha intentado construir doctrinalmente ese derecho al olvido es la Agencia Española de Protección de Datos, que ha insistido mucho en su creación sobre la base fundamentalmente de dos principios que están contenidos en esa Ley Orgánica 1599, que es una transposición de una directiva europea del año 95. ¿Cuáles son esos dos principios sobre los que la Agencia Española de Protección de Datos construye el derecho al olvido? Pues son fundamentalmente el principio de consentimiento del afectado, en virtud del cual, para que se puedan tratar los datos personales de alguien, ese alguien tiene que haber dado su consentimiento. Si no hay consentimiento, no puede haber tratamiento de datos, y eso está regulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y se exceptúan de ellos los datos que están contenidos en fuentes de carácter público, por ejemplo, los diarios y boletines oficiales, que es el problema con el indulto, sobre el que ahora vamos a volver, o los datos que sean tratados con un interés legítimo, aunque sea por un particular. Y junto a eso se coloca un segundo principio, que es el realmente importante y que es el que configura de verdad el derecho al olvido, porque este suelto no nos dice nada, porque ya vemos que el indulto está, por ejemplo, en un boletín oficial y por lo tanto el principio de consentimiento sería irrelevante, pero entra en juego otro principio, que es el principio de finalidad, que regula el artículo 4.5, en virtud del cual los datos solamente pueden ser accesibles en la medida o mientras sean necesarios para conseguir la finalidad por la que fueron recabados. Por ejemplo, ¿es importante o era importante en 1998 publicar que una persona había sido objeto de un indulto? Sí, importante. ¿Sigue siendo importante en 2014? ¿Sigue teniendo trascendencia para la finalidad que se perseguía? No. Pues si ya no tiene trascendencia, entonces el derecho al olvido puede entrar en juego, puede aparecer por ahí,
para controlar esa posibilidad. Claro, si no tenemos derecho al olvido porque doctrinalmente, porque normativamente no existe, ¿cómo arbitramos un derecho al olvido? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo lo creamos o cómo lo utilizamos para poder proteger a las personas que se vean afectadas por ese derecho al olvido, por esa información de carácter personal a que no quiere que se tenga acceso? Pues realmente los instrumentos ya los tenemos en la Ley Orgánica de Protección de Datos a través de lo que se conoce como el arco de la Ley Orgánica, que es un acrónimo para hacer referencia a los 4 derechos fundamentales que la Ley Orgánica concede a los titulares de esos derechos, que son el derecho de acceso, el de rectificación, el de cancelación y el de oposición. Y fundamentalmente son estos 2 últimos, cancelación y oposición, los derechos sobre los que, partiendo del principio de consentimiento y del principio de finalidad, la Agencia Española de Protección de Datos construye ese derecho al olvido. Y dice, el derecho al olvido no es más que la posibilidad que tiene el titular de un el titular de un dato de carácter personal, de solicitar que esos datos se cancelen y que esos datos, o que se oponga a esos datos, de manera que los datos sean bloqueados, que el acceso a los datos no se permita o no se facilite. Y en ese sentido, o en esa idea, es donde nace ese supuesto del que vamos a hablar brevemente, que es el que da pie a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de este año, que es un caso del año 2010 en el que un señor, Mario Costeja González, presenta una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos frente al periódico La Vanguardia y frente a Google. ¿Por qué? Pues porque cuando este señor colocaba su nombre en Google, el primer enlace que le aparecía era un enlace a 2 noticias de La Vanguardia del año 98, esto lo hace en 2010, con lo cual 12 años después, y en esas noticias se publicaba un anuncio de una subasta pública de su vivienda que se encontraba embargada porque el señor debía dinero a la Seguridad Social. Entonces el señor presenta la reclamación por 2 motivos. Primero, porque dice que en 2010 la casa ya está pagada, la deuda ya está pagada y por lo tanto no hay necesidad de que ese anuncio siga apareciendo. Y segundo, porque en el anuncio pone que está casado y el señor está divorciado ya. Y dice que tampoco quiere que se aparezca por allí como que él está casado, porque casado ya no está. Claro, ¿qué es lo que pide? Bueno, pues pide 2 cosas, porque como demanda a Google y a La Vanguardia, a cada uno le pide una cosa. A La Vanguardia le pide que elimine o modifique la noticia, de tal manera que sus datos no aparezcan. Quite mi nombre de la noticia, le dice a La Vanguardia. Y a Google le dice, elimine o oculte mi dato para que no pueda ser indexada la página web. De tal manera que cuando alguien ponga esos datos, esa página no aparezca, que quede enterrada, sepultada en las profundidades de Google y que nadie pueda acceder nunca más a ella. El argumento, el que les acabo de decir, el embargo ya llevaba años resuelto, y por lo tanto la deuda estaba saldada y como eso ya había sucedido no tenía relevancia. A nadie le importaba ya si el señor hace 12 años había tenido una deuda con la Seguridad Social o no la había tenido. Era absolutamente irrelevante. ¿Qué dijo la Agencia Española de Protección de Datos? Pues en primer lugar, en relación con La Vanguardia desestimó la solicitud y le dijo, hombre, La Vanguardia es un periódico, la noticia se publicó haciendo uso de la libertad de información, es además expresión de un documento público porque es un anuncio de licitación que trae causa de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado y que se publica también en periódicos de tirada nacional y por lo tanto no hay necesidad de que ese dato sea ocultado porque es parte de la información, es parte de la realidad. Pero sí lastimó frente a Google y le dijo, una cosa es eso y por lo tanto el dato tiene que permanecer en la hemeroteca de La Vanguardia porque es parte de la información y hay que conocerlo, pero el dato no es relevante y por lo tanto Google no tiene por qué mostrarlo, no tiene por qué ponerlo en conocimiento de cualquiera que consulte. Claro, Google evidentemente recurrió ante la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en esa cuestión prejudicial, la Audiencia Nacional le hizo 3 preguntas a Google. Bueno, le hizo un montón, pero se pueden resumir, al Tribunal de Justicia, se pueden resumir en 3 realmente. Primero, que si la normativa europea se podía aplicar a los gestores de motores de búsqueda, es decir, si se podía aplicar a Google, porque en este caso Google Spain, que fue uno de los denunciados, no era sino una filial de Google Incorporated, que es la matriz que con sede en Estados Unidos, y por lo tanto la normativa no estaba claro si era aplicable o no, porque siendo la sede americana, a lo mejor había que utilizar el derecho americano. En segundo lugar, si la actividad que desempeñaban esos motores de búsqueda, lo que Google hacía era un tratamiento de datos, porque lo que protege la normativa europea es el tratamiento de datos, y si Google no trata los datos, no tiene por qué estar protegido. Y en tercer lugar, si los derechos de cancelación y oposición pueden permitir al usuario evitar que Google indexe esos contenidos.
Claro, el argumento de Google fue doble. Fue primero, Google Spain es Google Spain, que es a quien usted ha denunciado, y Google Spain no tiene nada que ver con nosotros, Google Incorporated. De hecho, Google Spain tiene su propia dirección URL, google.es, y nosotros somos google.com, con lo cual no somos los mismos. No tenemos nada que ver con esos señores y, por lo tanto, búsquense la vida con esos señores. Segundo argumento de Google, es más, aunque tengamos que ver con esos señores, que no los reconocemos, pero si se diera el caso, nosotros no tratamos los datos. Nosotros lo único que hacemos es coger los datos que están en otras páginas y, digamos, ordenarlos por acceso, por importancia, y nos limitamos a mostrárselos, no hay más. No hacemos nada más y, por lo tanto, nosotros no tratamos los datos. Y como no los tratamos, no hay afección por la Ley Orgánica de Protección de Datos y usted ni puede cancelar ni puede oponerse porque no hay tratamiento de datos. ¿Cuál fue la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? La respuesta fue, primero, en cuanto a si Google Spain y Google Incorporated eran lo mismo o eran cosas distintas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo a Google que se dejara de inventos, que no solo se llamaban igual, sino que además Google Spain era quien vendía la publicidad de Google Incorporated en España y que por lo tanto era evidente que la empresa era la misma y que por ahí no se iban a escapar. Segundo, que sí que había tratamiento de datos, porque el artículo 2b de la directiva, que es el que establece qué se entiende por protección de datos, es tan amplio y tiene tantos supuestos que era imposible no encontrar uno en el que encajara Google, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nombra por lo menos 6 supuestos distintos de los que se nombren en los que la acción de Google puede entrar: el listado de datos, el depurado de datos, la ordenación de datos, todo eso es tratamiento, y le dijo a Google, usted está tratando los datos, y no solo los está tratando, sino que al tratarlos es responsable de esos datos, y por lo tanto, si los datos vulneran los derechos de los particulares, es a usted a quien voy a ser responsable. Y además, en cuanto a si los derechos de cancelación y oposición se podían utilizar o no, Google lo que dijo es que sí, porque de acuerdo con esos dos artículos de la directiva, el artículo 6.1 y el 13, los datos solo se podían tratar o no se podían tratar durante un tiempo que fuese superior al necesario. Y si ese tratamiento se producía durante un tiempo superior al necesario, dice el Tribunal de Justicia, se produce una injerencia en el derecho a la intimidad. Y si se vulnera el derecho a la intimidad, el titular del derecho está facultado para solicitar la cancelación o solicitar la oposición. Esa sentencia es la primera y la única hasta ahora en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho al olvido como un derecho real, como un derecho tangible, como un derecho del que es titular o del que puede ser titular un miembro, un nacional de la Unión Europea. Y llega a decir que el respeto a la vida privada del individuo prevalece incluso frente a los intereses económicos del motor de búsqueda de Google o frente al interés público en encontrar la información, salvo que existan determinadas razones, como por ejemplo el carácter público de la persona, pero siempre que nos encontremos además dentro de ese marco temporal cercano, dentro del cual el dato sigue teniendo relevancia, porque por mucho que una persona sea pública, si hace 10 años que la persona abandonó la vida pública y ese dato pertenece a aquella época, hoy en día no tiene por qué ser objeto de conocimiento ni tiene por qué ser objeto de esa aparición en Google. Claro, ¿cómo podemos bloquear o cómo podemos hacer efectivo este derecho al olvido de tal manera que de cara al futuro podamos evitar la afección a esos derechos como la intimidad, honor o propia imagen? Pues tenemos dos vías. Tenemos una vía jurídica y tenemos también una vía tecnológica, y realmente lo ideal sería utilizar las dos vías en conjunto. Desde un punto de vista jurídico, lo que más destaca es un consejo asesor de la Unión Europea, que es el llamado Grupo del Artículo 29, que se ha encargado de estudiar el tema del derecho al olvido y ha establecido una serie de criterios que van a incardinarse dentro de ese proyecto de reglamento de la Unión Europea que hay en materia de protección de datos y que van a configurar el derecho al olvido. Pero este grupo, digamos, este Consejo Asesor ya los ha dejado caer, los ha ido mostrando. Y son fundamentalmente esos que ven ahí, que son un montón, pero que son criterios que a cualquiera de nosotros nos parecería lógicos. Por ejemplo, el 6 es una información sensible porque afecta a la religión o a la condición sexual. Pues dice el grupo, en esos casos tiene que prevalecer siempre el derecho al olvido. Esa información no tiene por qué ser accesible a través del buscador de Google. O
en el caso de que el afectado sea un menor de edad, hay que proteger los derechos y hay que eliminar automáticamente también esos derechos que se puedan ver afectados. O que la información sea lesiva para el individuo y le esté causando un perjuicio excesivo, también hay que retirarla. Vale, son criterios lógicos, son criterios coherentes que se basan realmente en la aplicación de los dos principios que vimos antes. Primero, ¿el usuario ha dado el consentimiento o no lo ha dado? Y si lo ha dado, ¿lo ha revocado o el consentimiento se mantiene? Y segundo, haya dado o no haya dado el consentimiento, esté revocado o no esté revocado el consentimiento, ¿ese dato sigue teniendo relevancia? ¿Sigue siendo importante? ¿Sigue siendo noticiable? Y por lo tanto debe prevaler el derecho a la libertad de información, o es algo del pasado y por lo tanto ya no puede prevalecer sobre el derecho a la intimidad o sobre el honor o sobre la propia imagen y hay que eliminarlo. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero claro, eso solo nos plantea el problema de que tenemos un mecanismo reactivo, porque el derecho siempre va a ir detrás, va a haber que esperar a que el dato esté allí, a que el dato sea utilizado, a que se compruebe que el dato se utiliza fuera de los parámetros legalmente establecidos y entonces es cuando vamos a poner la reclamación para que el dato se retire. Pero el daño que el dato pueda hacer a lo mejor ya se ha producido. Y se plantea, por lo tanto, también acompañar esa protección jurídica de una protección tecnológica. Protección tecnológica que pueda ser además doble. Puede ser una protección tecnológica, como les pongo ahí, después de que el hecho se haya producido, es decir, una vez ya se ha producido la vulneración y entran en juego empresas como por ejemplo Reputation Defender, que es una empresa americana que se encarga de bombardear Google mediante arañas y motores mediante arañas de búsqueda, que lo que hacen es privar o priorizar con accesos múltiples las páginas que dicen algo bueno de la persona de aquellas que dicen algo malo, de tal manera que cuando se solicita información sobre esa persona, como ustedes saben, o no sé si lo saben, pero en Google el orden en que aparecen las páginas es por prevalencia, por cantidad de conexiones. Entonces lo que haría es mandar para abajo a la página 8 de Google las cosas malas y poner en la página 1 las cosas buenas, sabiendo que nadie suele llegar a la página 8 de Google. Si normalmente ves la 1 y la 2 y luego dices, hasta que ya he visto yo no voy a ver nada más. Con lo cual elimina el daño a la reputación. Claro, eso es algo que hoy en día se plantea como relativamente útil en lo que se conoce como web 2.0, que es la web que tenemos hoy en día, pero que no lo va a ser tanto en la web del futuro, que es la que se está empezando a hablar ya como web 3.0, porque es una web en la que la participación del usuario, del internauta, es tan próxima y tan inmediata que este tipo de técnicas van a ser infalibles, o sea, van a ser falibles, perdón, no van a servir para nada. Y un ejemplo que tienen ahí es el Photo Finder, que no sé si lo han visto, pero es una aplicación que tiene Facebook que te permite identificar las caras de tus amigos en cualquier fotografía, independientemente de que esté tagueado o no en la foto, de que esté etiquetado o no en una foto. Tú le puedes decir, búscame todas las fotos en las que aparezca la cara de mi amigo Juan. Y te busca las fotos en las que aparece la cara de tu amigo Juan, aunque Juan no se haya marcado. Eso que tiene Facebook hoy es algo que de aquí a 4 o 5 años se va a multiplicar hasta el punto de poder operar a todos los niveles. No sé si han oído hablar también de una cosa que desarrolló Google hace unos años que se llama Google Googles, que es como, no son unas gafas, el icono eran unas gafas, pero lo que hacía Google era que tú le subías una fotografía y Google te identificaba dónde estaba esa fotografía y te decía todas las páginas web en las que podías encontrar esa fotografía. La mezcla de esas dos tecnologías hace que de aquí a 4 años nosotros vayamos por la calle, le saquemos una foto de una persona y podamos obtener automáticamente toda la información que en Google hay sobre esa persona. Quién es, dónde vive, cuál es su cuenta de Facebook, cuál es su cuenta de Twitter, cuál es su teléfono, si alguna vez lo ha puesto en algún sitio, cuál es su dirección de correo electrónico. Entonces, claro, intentar ahí utilizar mecanismos como Reputation Defender para bloquear esos datos personales no tiene ningún sentido. Y por eso lo que se plantea es cambiar a esos sistemas de protección tecnológico anteriores al hecho. Y lo que buscan es desarrollar mecanismos tecnológicos que vayan incorporados al propio dato electrónico de tal manera que, digamos, el dato venga con fecha de caducidad. Y una de esas vías la está desarrollando la Universidad de Washington con un programa que se llama Vanish, desvanecerse, que es un programa que lo que hace es encriptar la información. Da igual donde tú la subas, que la subas a Google, que la subas a Twitter, que la subas a Facebook, que la subas donde subas, la información va encriptada y la llave de desencriptado, que permite ver la información, está caracterizada porque se erosiona con el tiempo y cuando pasa un determinado número de años el dato es inaccesible, no se puede acceder porque la llave ya no existe, ya no puedes
desencriptar la información y el dato muere, perece. Entonces, el planteamiento jurídico-tecnológico va por la idea de cuando nosotros publiquemos un dato en un boletín oficial del Estado, por ejemplo, el dato tiene que permanecer siempre en la hemeroteca física del boletín oficial del Estado, porque no podemos destruirlo, porque eso es información y eso tiene que estar ahí. Ahora, el dato que subimos a la hemeroteca digital, ese dato está tecnológicamente limitado, de tal manera que cuando pasen X años, y pensando, por ejemplo, en materia penal, se me ocurre el número de años que tarden en cancelarse los antecedentes penales, ¿por qué no? Ese dato deja de estar accesible, se acabó, ya no se puede encontrar. El dato se autodestruye, por así decirlo. De manera que logramos el ejercicio de ese derecho al olvido, logramos la cancelación del derecho sin que llegue, o del dato sin que llegue a producir un perjuicio al afectado. ¿Cómo puede pasar hoy en día cuando vemos el indulto de este señor de hace 16 o 18 años por haber robado 5.000 pesetas, que a mí me da exactamente igual, pero a lo mejor el señor intenta conseguir un trabajo ahora y le dicen no, porque usted hace 18 años robó 5.000 pesetas. Pues maldita la hora, si el señor ya pasó por la cárcel y ya fue indultado, ya ha cumplido su pena, que se le afecte de esa manera. Y termino. ¿Qué conclusiones se puede sacar de la situación actual de la privacidad de Internet y del derecho al olvido? Primero, que esa noción americana de la privacidad, como la privacidad es controlar los requisitos de privacidad de una página web y ya está, no es suficiente. Es una visión de la privacidad que no protege lo suficiente, porque la privacidad está pensada para evitar que una persona sea analizada o sea enjuiciada o sea caracterizada atendiendo a elementos individuales de su vida que a lo mejor son tomados fuera de contexto, que es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Stacey Snider y la fotografía de Drunken Pirate. Una chica de 20 y pocos años que sale un día con los amigos y saca una foto bebiendo, ni siquiera sabemos si estaba bebiendo alcohol. Ella puso pirata borracho, pero podía haber sido una broma y a lo mejor estaba bebiendo agua, no lo sabemos, da igual. La cuestión es que por eso pierde la posibilidad de graduarse como profesora, porque se le consideró que era un mal ejemplo para sus alumnos. Claro, eso resulta excesivamente excesivo, y no nos vale el argumento de no, es que como ella accedió a que la foto estuviera en MySpace y a MySpace podía acceder cualquiera, ha renunciado a su privacidad. Yo creo que es quizás pasarse. Y además, porque esa idea de la privacidad no tiene en cuenta cuál es la verdadera intención del usuario de Internet hoy en día, que no es tanto la de controlar los ajustes de privacidad como lo que pretende realmente un usuario de Internet hoy en día, que es controlar su reputación en Internet. Porque, sin engañarse, lo que uno hace cuando accede a Internet y cuando tiene sus redes sociales y tal, lo que le preocupa es su reputación online. ¿Qué piensan de mí mis amigos, o qué piensa de mí la gente que ve a mi Facebook, o qué piensa de mí la gente que me vea que pongo un Twitter, o qué piensa de mí la gente que me encuentre en Google? ¿Qué es lo que va a pensar de mí? ¿Cuál es mi reputación? Y esa reputación no es sino la manifestación del derecho al honor, y por lo tanto ese derecho al honor tiene que ser protegido. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa idea es irreal. Y es irreal porque en el mundo de Facebook y en el mundo de Google, en el mundo en el que cualquier cosa que pongamos se descontextualiza automáticamente y se multiplica hasta el infinito y se magnifica hasta lo más mínimo, intentar controlar lo que la gente piensa de nosotros o lo que la gente dice de nosotros resulta inviable. No puedes controlarlo, no puedes atacar a todas las páginas que pueden decir algo malo de ti. Y por lo tanto no podemos partir de esa idea, y lo que tenemos que partir es de la anterior. La privacidad lo que busca es garantizar nuestro derecho al honor, y por lo tanto podremos intentar acceder o bloquear todos aquellos datos que vulneren nuestro derecho al honor, pero no vamos a poder nunca conseguir que nuestra reputación online, por así decirlo, sea la que nosotros queremos que sea, porque no depende de nosotros, sino que depende del tratamiento que nos den los demás. Por eso la Unión Europea en los últimos años ha cambiado su política y está empezando a desarrollar programas, sobre todo dirigidos a jóvenes y adolescentes, que son a los que se les puede llegar ahora a estos términos, que se llama la campaña Think Before Posting, que lo que le viene a decir es, antes de poner algo en Internet, piensa en lo que estás poniendo, y piensa no solo en el efecto que va a tener hoy, sino en el efecto que puede tener dentro de 8 o dentro de 10 años. Porque piensen todos ustedes, que supongo que tendrán Facebook, cualquier foto que hayan subido a Facebook de cualquier fiesta en la que hayan estado,
Imagínense que dentro de 15 o 20 años son ustedes propuestos para ser miembros del Tribunal Supremo de España. Y aparece alguien por allí y dice, está muy bien, pero este señor hace 10 años pues salía con los amigos, se ponía la corbata en la cabeza y bailaba en calzoncillos en medio de la Plaza de España. ¿Esto nos vale como miembro del Tribunal Supremo? Pues probablemente sí, pero hay necesidad de que esa información sea conocida y de que esa persona pueda ser malinterpretada porque cuando era estudiante de Derecho se lo pasaba bien. Pues por ahí es por donde va el planteamiento de la Unión Europea ahora. No tanto o no solo vamos a quitar los datos, sino vamos a pensar antes de ponerlos para intentar evitar que esos datos al final nos acaben perjudicando. Y nada más.